Señor secretario, la cuenta, por favor. En la cuenta, señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, la urgencia simple para el proyecto de ley que modifica la Ley del Deporte y la Ley General de Educación para exigir que los establecimientos educacionales de todo nivel otorguen a sus alumnos facilidades que permitan compatibilizar sus estudios con la práctica intensiva competitiva de deportes en los casos y condiciones que indican. Y luego se han recibido 3 documentos, en primer lugar del presidente de la Comisión de Deporte y Recreación de la Cámara de Diputados, en la cual, que es Andrés Celis, en la cual solicita que la Comisión dé pronta tramitación al proyecto de ley iniciado en moción de diferentes diputados, que modifica la Ley 18.356, la que establece normas sobre control de artes marciales y deroga la Ley 18.039, e incorporar el concepto de artes marciales en la Ley 19.712 del deporte. Luego de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, señora Carolina Pérez, ella adjunta un documento emitido por el secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, Erwin Brevis, a quien se le solicitó información respecto del estado de tramitación en el cual se encuentra la dictación del reglamento que regula el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, en relación con el proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso Nacional y también el oficio solicitaba información en relación con los proyectos que están a cargo del Consejo de Monumentos Nacionales. Respecto al primer tema, informa que el Consejo conoció este informe, este reglamento y quedaron de efectuar una revisión. Eso fue en enero de este año. Y adjuntan, que también es un mes que se ha puesto en conocimiento los integrantes de la comisión, los proyectos que están por ejecutarse. Son un largo listado de proyectos y respecto de una información que se pidió, que era los fondos involucrados en estos proyectos, señala el secretario ejecutivo del Consejo que él no posee esa información en cuanto a los montos involucrados. Y finalmente, del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Diego Mate, invita a los integrantes de la comisión en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Originarios, próximo 20 de junio, al conversatorio El sentido del Huiñol Chipantú, o la vuelta de la salida del sol. Asimismo, invita a una charla magistral a cargo del quimche José Painequeo Payán, autoridad tradicional y sabio pueblo mapuche. Esta actividad se realizará el martes 25 de junio a las 10 horas en la sala de lectura del Congreso Nacional en Santiago. Eso, presidente, es la cuenta. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, Alejandra, Daniel. Alejandra Sepúlveda. Que aquellos, ¿no es cierto?, invitaciones nos pudieran hacer llegar a los correos electrónicos para ver si en alguno de estos podemos asistir, ¿ah? En representación quizás de la comisión. Por ejemplo, el que se va a hacer en la Biblioteca del Congreso. ¿Perdón? Por ejemplo, el que se va a hacer en la Biblioteca del Congreso. Ya. Creo que se le hizo llegar, pero voy a revisar el envío. Daniel, ¿no? Ok. ¿Varios? Yo quería tomar aquí la palabra un minuto en varios, volviendo atrás, como lo hice la semana pasada también cuando hablamos de cultura, lo mismo sobre la cuenta pública, que me pareció importante destacar que justamente yo creo que esta ha sido de las cuentas públicas, no he estado en muchas, no llevo muchos años como parlamentario, pero ha sido la cuenta pública donde me pareció escuchar más veces la palabra deporte, y eso yo creo que es un punto importante. Si no me equivoco, fueron 15, 16 veces, lo cual yo creo que puede ser un reflejo de algo positivo que se puede tener hoy día en intenciones, y ojalá que esas intenciones también se concreten en cosas buenas. Creo que hoy día estamos al debe con el presupuesto. Yo creo que lo que se va a hacer con cultura es subir prácticamente el 0,4 al 1%, es un tremendo avance. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares. Y yo creo que también se podría actuar de la misma manera también con lo que viene en el deporte como para los siguientes 2 años. Tenemos un presupuesto aún muy chiquitito, deben ser, no sé, 200 millones de dólares al año, que se gasta prácticamente en deporte competitivo y masivo. Y yo creo que se necesita mucho más, y se necesita justamente también para llegar
a más regiones de manera más equilibrada, tratar de llevar justamente el deporte a la región y no que los deportistas tengan que venir a Santiago justamente para poder desarrollarse de mejor manera. No solamente hablar de deporte cuando se habla de deporte competitivo, sino que también de deporte masivo, recreativo, y ahí es donde yo creo que hay una de las grandes falencias del país, especialmente en todo lo que está sucediendo a nivel de obesidad, sedentarismo, enfermedades de no transmisión, producto justamente por la mala calidad de vida y la mala sobrealimentación que tienen hoy día los chilenos y chilenas. Así que quería comenzar eso como punto vario. Darle las gracias, senadora Sepúlveda. Puntos varios, presidente. Mire, yo hace algún tiempo atrás estuve en el lugar, ¿no?, donde se hace alto rendimiento en la ciudad de Rancagua, que es la capital regional, ¿no? Y tuvimos la posibilidad de estar el día lunes en una reunión muy importante ahí con la Ceremi, con el director del IND, pero además con varias organizaciones deportivas que hacen uso permanente de ese lugar donde hay una pista de patinaje, y además que hay un club, ¿no es cierto?, muy importante, que es Unión O'Higgins. Y además con varias otras organizaciones que son dueñas de casa, ¿no es cierto?, que hacen aeróbica, etcétera. Entonces, ahí hay una inversión que no se hace desde el año 97 en el lugar. O sea, estamos en una infraestructura que es la más importante de la región, que no solo tiene que ver para los deportistas de alto rendimiento, sino para la comunidad completa. Y en donde se está proyectando hacer un master plan en relación a poder mejorar toda esa infraestructura. Entonces, enviar un oficio al ministro, que no viene nunca a esta comisión, ¿eh? Enviarle ahí con todo cariño por su intermedio al ministro, para ver si es posible, ¿no es cierto?, poder concretar, entendiendo que son muchos recursos, ¿no?, pero ir de a poco, teniendo este master plan, ¿no?, en la región, ir de a poco haciendo las inversiones en una suerte además de cofinanciamiento entre el ministerio, pero también fundamentalmente la región a través del gobierno regional. Tenemos una reunión pendiente con el gobernador en relación a esto y todas las organizaciones que utilizan esta infraestructura deportiva, que es muy, yo diría, de uso comunitario, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esto, queda además en un lugar muy importante como es la Alameda de Rancagua. Entonces, a ver si podemos enviar ahí un oficio pidiendo el apoyo al Ministerio en relación a este tema, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Sepúlveda. Tomamos el acuerdo para enviar el oficio como comisión. Gracias. No lo he presentado todavía, ministro, para pasar de este punto que vamos al primer punto de la tabla y ahí los presento como corresponde. Señor secretario, pasemos entonces al primer punto de la tabla. Presidente, la tabla consulta para el día de hoy 3 temas. Uno que quedó pendiente de la sesión anterior, que es poner en votación en general y en particular el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que asigna nombres que indica la primera comisaría de La Serena y la subcomisaría de La Florida, ambas de la región de Coquimbo, que son los nombres de 2 mártires de carabineros de esa región que, como se relacionó la semana anterior, fueron víctimas de un atropello en la ciudad de La Serena y ambos fueron asesinados. La comisión acordó en principio su apoyo a la comisión, pero a instancias de toda la comisión y en especial del senador Núñez, se acordó consultar a la institución, a Carabineros de Chile, a objeto de que éste diera a conocer su opinión respecto al proyecto de ley. En ese sentido, se despachó un oficio el martes pasado al general director de Carabineros, general Yáñez, y se le hizo presente la necesidad de contar su opinión ante esta sesión, porque en esta sesión se iba a poner en votación este proyecto de ley. Hasta la mañana de hoy, desde la Secretaría, no habíamos obtenido la respuesta oficial, pero el presidente, tengo entendido que tiene que agregar una información respecto a este tema. Sí, gracias, señor secretario. Dentro de los 2 compromisos que de alguna otra forma
yo como presidente y también a través de la Secretaría, que fue lo que tomamos acuerdo ese día, fue como explicar al señor secretario, por un lado, enviarle a Carabineros, representado en el fondo por el general Yáñez, el saber su opinión al respecto de el que estas dos comisarías tomen justamente el nombre de dos mártires de Carabineros. Y por otro lado, yo me comprometí como presidente de hablar con el respectivo general de la zona para que nos diera también su ok y su opinión al respecto. Como les decía recién el señor secretario, el general Yáñez de manera directa no ha respondido el oficio, pero sí me comuniqué con el general de la zona y, señor secretario, no sé si quiere, si quiere lo leo yo o porque como es un mensaje que me llegó a mí de repente. Sí, ¿Con el general Muñoz dice usted? ¿Con el general Muñoz de la región de Coquimbo? se llama Marcelo Araya. Te digo el tiro, dame un segundo. Se llama Marcelo Araya, le escribo todo lo planteado Carla y me contesta: hola senador, muy buen día, junto con saludarlo afectuosamente, me permito señalar que hablé con el señor general Yáñez y me dice que está dispuesto al cambio de nombre de las unidades por medio de la resolución institucional. Por lo tanto, la definición es positiva para el cambio de nombre de las unidades de la región de Coquimbo. Atentamente, general INSP, inspector Marcelo Araya. Y específicamente, Marcelo es... al tiro te contesto, dame un segundo. Dime, ¿tiene alguna duda? No, lo que pasa es que tú dijiste, senador Keitel, usted dijo el general de la región, que es el general director regional de Carabineros, Juan Antonio Muñoz. Yo estuve con él el viernes. Por eso le pregunto. Ahora, Marcelo Araya puede ser otro general de nivel central, pero para los formales es irrelevante porque se puede hacer la consulta y tengo que responderle. Ya, déjame. Él es Director de la zona norte, ¿no? Oye, y es súper legítimo todo lo que estamos tratando. Estamos tratando de alguna otra forma de visibilizar y transparentar todo para a solicitud del senador Núñez, que me pareció súper atingible y por eso que lo tomamos como... el general Araya es el general inspector, subdirector de Carabineros. Claro, una autoridad nacional. Bueno, pero Autoridad nacional, sí. me parece que el punto planteado queda resuelto con la información. Sí, y agregar, presidente, si me permite, recién nos informan desde Valparaíso, la Secretaría de la Comisión, de que la respuesta del general Yáñez está para su firma. Ya. O sea, el documento está hecho con esta respuesta que usted ha dado a conocer, pero desde el punto de vista formal necesita, obviamente, que sea firmado el documento. Imagino que llegará en los próximos días, documento que si le parece a la Comisión, se adjuntaría al informe, dando cuenta del parecer de la institución respecto de este proyecto de ley. ¿Te parece, Daniel? ¿Estamos bien? Ok, pongamos en votación. Señor presidente, pone en votación en general y en particular el proyecto de ley que asigna nombres que indica a la primera comisaría de La Serena y a la subcomisaría de La Florida, ambas de la región de Coquimbo. Senadora Sepúlveda. A favor. Senador Núñez. A favor. Presidente. A favor, presidente. Señor secretario. Resultado de la votación, 3 votos a favor, ninguno en contra. Queda aprobado en general. Aprobado en general y en particular. Perfecto. A continuación, en el Segundo punto de la tabla, por favor. segundo punto de la tabla, señor presidente, senadoras, senadores. Senador, es continuar con el estudio en particular del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que dispone la obligatoriedad de la adopción de régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciban recursos públicos de manera permanente. En la sesión pasada se inició la discusión en particular de este proyecto de ley y se pusieron en votación la indicación número 1 del senador Bianchi, que fue aprobada por la comisión, y luego se puso en votación y en discusión la indicación número 2 del senador Keitel, que considera agregar 3 nuevos artículos a este proyecto de ley: el artículo 32 bis, el artículo 32 ter y el artículo 32
4, en la página 7 y siguientes del texto comparado. La indicación para el artículo 32 bis fue aprobada con modificaciones por los senadores Moreira, Galilea y Keitel, en el sentido de, no sé si están viendo el texto comparado, es eliminar de la indicación de la propuesta del 32 bis, a continuación de la palabra ley, la expresión la regida por la ley 20.019 que crea las sociedades anónimas deportivas profesionales. El fundamento y el acuerdo de la Comisión para obrar de esta manera fue en virtud de que hay un proyecto de ley en la Comisión de Constitución que modifica la regulación en materia de sociedades anónimas deportivas nacionales y por lo tanto se prefirió no involucrarlas o no incluirlas en esta normativa del proyecto de ley que estamos estudiando. Luego se votó el artículo 32 ter, que fue aprobado por 3 votos a favor y ninguno en contra, también por los senadores Moreira, Galilea y el presidente. Y esta norma se refiere a la posibilidad que tiene el Instituto Nacional de Deporte para sancionar a las organizaciones deportivas que no den cumplimiento a las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo anterior, que es una serie de obligaciones que se consideran ahí. Y se hizo un pequeño análisis, pero según la Secretaría sigue la indicación manteniéndose aprobada en los mismos términos respecto a un inciso final que dispone que las organizaciones deportivas sancionadas quedarán inhabilitadas para acceder a los beneficios de esta ley, ya sea para recibir nuevas transferencias de recursos públicos o emitir certificados de donación para exenciones tributarias mientras no hayan pagado la multa impuesta. La Secretaría comentó que esta es una inhabilitación temporal, no es perpetua, porque una vez que paguen la multa, las organizaciones deportivas pueden seguir funcionando. Y queda pendiente de esa indicación 2, el artículo 32 cuate. Y ahí debería retomarse la discusión por parte de la Comisión. ¿Eso sigue siendo bien? Sí, sigue siendo el senador Keitel. ¿Le parece que la de lectura del artículo? Sí. Ya, dale. El artículo 32 cuater dispone lo siguiente. Las personas que integren el directorio de alguna de las organizaciones señaladas en el inciso primero del artículo 32 bis precedente no podrán intervenir en asuntos en que tengan interés personal o en el que los tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, no podrán participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. Los directivos señalados deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento del resto del directorio la inhabilidad que les afecta. Los directores que vulneren esta prohibición serán sancionados con la inhabilitación para desempeñar el cargo de dirigente deportivo por el plazo de 10 años, sin perjuicio de responder por los perjuicios ocasionados a la federación y a terceros. Gracias, presidente. A mí me gustaría, en 2 segundos, y no me acuerdo si estaba, Daniel, no sé si tú estabas hace 2 semanas atrás cuando estábamos viendo este proyecto, pero era para contextualizarte en 2 segundos, y corrígeme ahí del Ejecutivo, de las 52 federaciones deportivas hoy día que existen en el país que dependen, o sea, que están afiliadas al Comité Olímpico Chileno, solo 16 de ellas. La ley del deporte es del 2001, después del 2013, si no me equivoco, se modificó algo, pero solamente 16 de las 52 cumplen hoy día al 100% con lo que debieran de cumplirse con lo que la ley obliga. Entonces, lo que se está buscando a través de este proyecto, de estas indicaciones que estamos viendo ahora, es justamente llegar al punto en que el 100%, o sea, las 52 federaciones cumplan con lo que tienen que cumplir, pero obviamente estamos tratando de ordenar de mejor manera para que quede todo en la ley de alguna u otra forma mejor establecido, con sanciones, con todo lo que corresponde para que realmente, entre comillas, reciban un incentivo que realmente se acojan a lo que la ley dice. Dicho esto, lo que busco en esta indicación como tal es justamente quizás lo sucedido, no solamente por lo sucedido en los Panamericanos con determinados atletas, sino que también en años previos, desde hace mucho tiempo, quizás en mi época como deportista, que tocaba mucho que de repente personas que eran parte de los directorios de las federaciones tenían de repente opinión sobre ciertas decisiones que eran muy importantes, de que se hubiesen tomado la posibilidad de abstenerse ante ciertas votaciones y ciertas decisiones.
como no lo hacían porque no existe una obligación al respecto, se siguen tomando decisiones que muchas veces van en desmedro justamente de deportistas cuando son electos o elegidos para ir a una competencia deportiva, que no solamente se va a través del parámetro de una marca, sino que es una decisión personal por tales y tales condiciones. Y eso muchas veces puede generar también un problema no menor. Entonces, lo que yo pienso que justamente, aprovechando de esta modificación que estamos haciendo, es que justamente se deje por establecido. Hay un proyecto mío de ley que va justamente en esta misma línea, pero si se pudiese dejar listo acá, obviamente el proyecto debiera decaerse. Si queda establecido justamente que acá que personas que sean parte de las directivas de las federaciones no tengan que abstenerse sobre ciertas decisiones que son importantes justamente en la decisión de sus hijos, o no sé si está un tema de sanguíneo acá, o no solamente hijo, cónyuge, y no te habla tampoco ya. Entonces, esa es la idea como tal de lo que estoy buscando. No sé si como ejecutivo tiene algún comentario. Ministro, aprovecho de presentarlos también, no lo había presentado antes. Le damos las gracias por haber venido al ministro de Deportes, Jaime Pizarro, como también a don Hugo Castel, su asesor legislativo. Ministro. Gracias, presidente. Un par de comentarios. Lo primero, efectivamente, comparto, presidente, su mirada respecto de la cuenta pública, porque efectivamente, junto con la cantidad de citas que se hizo al deporte, también es de mucha importancia las relaciones que se establecieron de deporte y educación, deporte y cultura, deporte y salud, que por cierto son muy necesarias hoy. Adicionalmente, también en esta asociatividad que existe entre los juegos, los eventos deportivos y las disciplinas que vamos a tener presentes ahora, este año 2024 y también para 2025, 2027 y el desafío ya de mayor plazo que son los Juegos Olímpicos. Sin embargo, creo que en ese relato pensar en el mundo escolar, pensar en el desarrollo de actividades, pensar en los eventos, ampliar los espacios y los recintos disponibles creo que son muy valiosos. Y, por cierto, también tomo lo que nos señalaba la senadora respecto de la infraestructura y el equipamiento de nuestras regiones, porque efectivamente han habido algunos avances. Creo que la sexta región se ha caracterizado en este periodo por estar en proyectos un poco más en comunidades más pequeñas, pero de todas maneras vamos a mirar esta información porque nos parece valioso seguirlo teniendo muy presente. Respecto de esta iniciativa, efectivamente, senador, lo que usted señalaba respecto del por qué impulsar y mejorar el ámbito de gestión de nuestras federaciones, se representa en estos datos, ¿no? Efectivamente, desde la ley de deporte, desde que se dictó este tema de las federaciones deportivas nacionales, ha pasado bastante tiempo y no ha sido lo suficientemente estimulante, para ser positivo, para convocar al resto de las federaciones. Y ciertamente tenemos no solamente esta problemática de la representatividad o de la relación sanguínea que muchas veces se produce y que lo tenemos con ejemplo muy cercano en los Juegos, sino además en poder tener información oportuna. Hemos visto en los deportistas que relatan dificultades porque le cambian los selectivos, porque cambian la sede de los selectivos, porque inhiben las participaciones de algunos dirigentes, porque no tienen la información oportuna para la asistencia a algún campeonato, etcétera. Eso uno dirá, bueno, ¿en qué incide? En que aquí necesitamos subir el estándar de gestión de las propias federaciones para que efectivamente nuestros deportistas puedan expresarse plenamente donde ellos más les interesa, que es compitiendo. Entonces, por cierto que nos parece muy necesario de continuar profundizando en esta materia. Muchas gracias, ministro. Ahí la siguiente indicación, que es de Matías Walker, tiene un carácter similar al de la indicación mía. Entonces, yo creo que por un tema de orden también y transparencia, yo creo que sería bueno ver la de Matías. No sé cuál puede ser mejor que una que la otra, eso lo veremos entre nosotros, pero para ser bien transparente, y la idea es que siempre quede el mejor proyecto posible. Adelante. Sí, en la página 10 del texto comparado está la indicación 3 del senador Walker,
que tiene por objeto modificar el artículo 39 de la Ley del Deporte, que se refiere a cuáles son las estipulaciones que deben contener los estatutos. Y ahí, en la consideración o la estipulación referido a que es obligación de los estatutos establecer cuáles son los órganos de dirección, de administración, de auditoría y de ética y disciplina y las atribuciones, el senador Walker plantea agregar lo siguiente: los órganos a los que se refiere el presente literal, dirección, administración, ética, disciplina, etc., deberán contar con a lo menos 2 representantes de los deportistas elegidos democráticamente por los mismos deportistas federados. Y después se agrega en la página 11 un inciso segundo a este proyecto, que expone lo siguiente: los representantes de deportistas indicados en el literal D no podrán tener vínculo o relación alguna con los demás miembros del órgano en que participen, sean como cónyuge, conviviente, hijos, adoptados o parientes, hasta el 6º grado de consanguinidad y 3º de afinidad inclusive. Y luego agrega en el actual inciso segundo, que pasó a ser 3º, o que pasaría a ser 3º en virtud de esta modificación, que dispone que para acogerse a los beneficios de esta ley, toda organización deportiva, cualquiera sea la normativa en virtud de la cual se hubiere constituido, podrá acogerse a los estatutos tipos que tiene la Dirección Nacional del Instituto del Deporte. Dispone que agregar una frase que señala los cuales deberán contener todos los requisitos anteriormente enumerados. Es decir, la indicación del senador Walker va incluso un poquito más allá de entrar a modificar las estructuras organizativas de mayor jerarquía de las organizaciones deportivas, en un sentido similar a lo que ha señalado el senador Keitel con su indicación anterior en concepto de la Secretaría, contenidos similares, ubicación y efectos distintos, eso sí. Gracias, señor secretario. Antes de la palabra, don Hugo, me parece que la indicación tiene un buen fondo, pero yo no sé si va muy demasiado allá de lo que realmente el proyecto de ley como tal está buscando. Ese es mi punto como tal. Don Hugo, diga, cuénteme. Sí, por su intermedio, presidente, para graficar la situación a los senadores integrantes de la comisión. Efectivamente, la indicación que suscribe usted apunta al sentido de perfeccionamiento de la entidad que reciben bastantes recursos anuales, recursos públicos, y que además desarrollan el deporte federado, que es aquel a través del cual los deportistas participan en los megaeventos de los ciclos olímpicos y paralímpicos. La indicación que propone el senador Walker, esto se le hizo saber también al asesor que lo formuló, lamentablemente, al proponer que se incorpore en el artículo 39, establece una situación o pretende regular una situación que no es real. El artículo 39 señala el contenido que deben tener los estatutos de todo tipo de organización deportiva constituida bajo la ley del deporte. Y no todas ellas tienen deportistas federados. También está el club de Rayuela, también está el club del adulto mayor. Entonces, a partir del inciso segundo y tercero hace inaplicable la formulación que él señala en esa indicación. Por lo tanto, nosotros en realidad la propuesta era que se aprobara la formulación que hace el senador Keitel y se rechazara en esas dos partes lo que se propone es la modificación de agregar un nuevo inciso en el artículo 39, manteniendo la parte final porque efectivamente es una forma de asegurar el que los estatutos tipos que dicte el director nacional del IND contengan todos los elementos que se contemplan en los literales anteriores. Parece que es una buena decisión, pero estos dos incisos previos donde hace referencia a los deportistas federados, estaríamos suponiendo que deportistas federados hay en todo tipo de organizaciones deportivas y eso no es así. Esa es la precisión que queríamos hacer en este caso. Gracias, don Hugo. Entonces, lo que sugiere el Ejecutivo es que la indicación mía se pueda aprobar y la indicación siguiente del senador Walker se rechace por lo dicho recién por el Ejecutivo. Señor secretario, Señor presidente, en votación. Pone en votación el artículo 32 cuater, considerado en la indicación número 2. Senadora Sepúlveda. A favor, presidente. Senador Núñez. Sí, no, lo que pasa es que yo tenía una consulta antes. No sé si la puedo hacer. Estamos en votación, pero... Técnicamente no, pero la
O sea, como quieran, si no me abstengo, pero tengo que hacer la consulta antes de votar. Hágala si quiere. Sí, no, me gustaría entender yendo al fondo, porque entiendo lo de la forma que expresa el asesor del ministro, pero yendo al fondo es si el Ejecutivo o el Ministerio comparte o no el concepto que donde hayan deportistas federados y haya federación, entiendo que es el espíritu de la indicación del senador Walker, lo voy a interpretar, somos de la región, se elijan 2 representantes en forma democrática por los deportistas federados. Yo entiendo que lo que él quiere con eso es generar una especie de vínculo más directo entre los deportistas federados y la máxima instancia de una federación deportiva nacional. Eso entiendo que es el punto. Entonces, yo no sé si es bueno o malo, no me parece una locura, porque entiendo que uno de los problemas que hay es que los deportistas hacen su actividad muy intensamente y los equipos directivos podrían estar muy lejanos de esos deportistas. Entonces, yo entiendo que hay una especie de control democrático que se quiere generar ahí. Pero me gustaría entender si a juicio de ustedes eso sería útil o no. Y después voto, presidente, entendiendo que estamos con una u otra por los tipos de reacción. Don Hugo. Para clarificar la situación, efectivamente, cuando se publica la ley que crea el Estatuto de Federación Deportiva Nacional, por primera vez se genera dentro de la institucionalidad de una federación una comisión de deportistas que está regulada en los artículos 40 y siguientes de la Ley del Deporte. Y lo que está proponiendo la indicación del senador Keitel es que en ese marco, que es el marco específico del deporte federado, se establezca este deber de abstención cuando hay este tipo de vínculos en la toma de decisiones de los directorios. Se cumple este espíritu de regular conflicto de interés que no estaba regulado. Desde ese punto de vista, con la indicación del senador del senador Keitel, en el marco del deporte federado, donde se elige una comisión de deportistas, porque eso ya viene regulado de antes, quedaría zanjado hacia el futuro el tema de la toma de decisiones respecto de situaciones de conflicto de interés. Cuando se propone esto en el artículo 39, como señalé recién, se abarca todo el universo de tipos de organizaciones deportivas que están establecidos en la Ley del Deporte, que van desde los clubes locales de cualquier modalidad deportiva, sean o no estas olímpicas, hasta las confederaciones de deportes que también son sectoriales, como por ejemplo el deporte militar. Por lo tanto, el alcance de esa modificación, efectivamente, cuando se pretende esto incorporarlo a los estatutos de todo tipo de organizaciones deportivas, pierde sentido, digamos, porque no tiene aplicación en la práctica. El agregarlo como 32 dentro de las indicaciones que propone el presidente de la Comisión, apunta al foco, que es donde se está regulando, que es la comisión de deportistas, que ya es elegida, porque así está la regulación vigente. Eso está regulado en los artículos 40 y siguientes de la Ley del Deporte, cuando se crea el Estatuto de Federación Deportiva, tenga esta regulación de conflicto de interés, y más adelante, en una indicación posterior, se agrega además para que tenga decisión con voz y voto en las sesiones de directorio cuando se traten temas referidos al interés de los deportistas, que eso tampoco estaba y se está proponiendo ahora en este paquete de indicaciones que suscribe el senador Keitel. Entonces, por eso creemos que es mejor que se mantenga la focalización de esta regulación en el sector federado y no todo tipo de organizaciones deportivas. Senador Núñez. Sí, por eso te decía. Sí, ahí se aclara el punto. A favor de la indicación del senador Keitel. Presidente. A favor. Resultado de la votación, por la afirmativa 3 votos, ninguno por la negativa. Senadora Sepúlveda. Entendiendo el espíritu quizás que tuvo el senador Walker, ¿no? O sea, yo creo que hubo un error de redacción ahí, o de la amplitud donde quería, o la especificidad que él quería, y más bien lo hizo muy amplio, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante, por el respeto al senador Walker, que además se ha preocupado de hacer varias indicaciones, pero además porque él fue presidente de la comisión, la primera comisión de deporte en la Cámara, en aquellos años, que quizá sería bueno mandar a él una notita diciendo el por qué se rechazó esa indicación. Eso, gracias. Gracias, senadora. Señor secretario. Si le parece a la comisión, en virtud de la aprobación de la indicación 2, en lo que se refiere al artículo 32 cuáter, se entendería por el mismo quórum rechazada la indicación 3 del senador Walker. Constancia en el informe queda de la explicación de por qué se rechaza una y se aprueba la otra, para efectos de que el senador pueda entender cuál fue el criterio de la comisión. ¿Le parece?
Luego, a propósito de lo que estaba señalando don Hugo Castelli hace un momento, en la página 14 del texto comparado, están las indicaciones 4 y 5 que se refieren a la Comisión de Deportistas. El artículo 40C dispone que los estatutos de la Federación Deportiva Nacional, columna de la izquierda, deberán establecer el mecanismo por el cual los deportistas federados de la respectiva especialidad designarán a una comisión de deportistas que los representará en la dirección federativa. Y luego agrega en su inciso final el artículo que el presidente de esta comisión o en su reemplazo el delegado suplente que ella misma designe tendrá derecho a voz y voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias de la Federación y solo a voz en las sesiones de su directorio. Se propone por el senador Kaiter reemplazar este inciso tercero del artículo 40C por el siguiente, columna de la derecha. El presidente y cualquier otro integrante de la comisión de deportistas o en sus reemplazos los delegados suplentes que ella misma designe tendrán derecho a voz y voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias de la Federación, como asimismo en las sesiones de directorio en que se resuelvan materias de su interés. Parece que la número 5. Y luego, a través de la indicación 5, la número 5, propone agregar un inciso tercero a este mismo artículo, al 40C, que dispone lo siguiente. El presidente y el vicepresidente de esta comisión, la Comisión de Deportistas, en sus reemplazos, los delegados suplentes que ella misma designe tendrán derecho a voz y voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias de la Federación, como asimismo en las sesiones de directorio, que es muy similar al actual inciso tercero del artículo 40C. Eso, presidente. Gracias, señor secretario. También contextualizando un poco y insisto con toda las ganas de que todo esto resulte bien y siempre bien transparente, si me quieren corregir ahí como ejecutivo en lo que yo puedo comentar ahora, pero justamente y contextualizando también sobre cómo hoy día funcionan las federaciones que no se están acogiendo a lo que la ley obliga. Dentro de esas cosas que obliga justamente tener un grupo de representantes de deportistas dentro de esas federaciones deportivas nacionales y además tiene un grupo técnico que son parte justamente de quienes representan a los deportistas, representan a los técnicos para las tomas de decisiones de la directiva como tal de la Federación Deportiva, ¿no es cierto? Y justamente a través de esta indicación estoy tratando justamente de involucrar de aún más, de mejor manera y más potente el trabajo que pueden hacer justamente los representantes de los deportistas o la representación técnica para que tengan voz y voto cuando sí corresponde. Lo de Matías, por lo que veo en la siguiente indicación, es prácticamente muy similar. No sé, ahí el Ejecutivo si quiere comentar algo al respecto. Gracias, presidente. Sí, yo creo que es importante la opinión de los deportistas, lo hemos visto nosotros en la práctica, donde la elección de recintos, las ubicaciones en el territorio, la definición de cuerpos técnicos, de profesionales de apoyo, surgen como una definición permanente y creo que ahí contar con el apoyo de los deportistas, con su opinión, por cierto que es muy relevante y ahí se incluyen por supuesto también los equipos técnicos que tienen las federaciones, que dada la gran capacidad que ha existido en varias disciplinas, son equipos técnicos que se han ido robusteciendo, por lo tanto también tenemos que considerar esas opiniones como una parte importante en este desarrollo deportivo. Gracias, ministro. ¿Le parece? Ya. Sí, tengo una duda. Entendiendo que las dos indicaciones van en la misma dirección, un mismo sentido, pero no sé el secretario de la comisión qué opine. Tengo la impresión que la primera redacción es un poco más general y no sé cómo se interpretaría, mientras que la segunda es un poco más precisa al decir presidente y vicepresidente. Me queda la duda si en la indicación suya, al decir el presidente y cualquier otro integrante de la comisión de deportistas, alguien pudiera interpretar que si la comisión de deportistas, por un ejemplo, son 6, podría ir el presidente más 5 a votar, digamos, y eso... ¿Ah? Uno solo, si no es el presidente, que vaya uno de los otros 5 bajo el ejemplo de los 6. Sí, es que por eso dice el presidente y cualquier otro integrante de la comisión deportista, no dice el presidente y uno integrante más. Entonces, solo tengo una duda, pero como acá hablas de presidente y vicepresidente... Lo limitas a 2 ahí.
Sí, se refiere a 2. Es más acotado. Entonces, les pregunto, porque yo creo que lo importante de esto es que se pueda aplicar en forma bien práctica y que no se preste para ningún tipo de situación. Entonces, tengo la duda, porque las dos apuntan a lo mismo, pero como no conozco bien cómo se constituyen, me da la sensación que es más nítida la segunda y agrega que en relación al texto original, agrega el vicepresidente y agrega que tienen derecho a voto en las reuniones de directorio. Como las reuniones de directorio son números más acotados, es relevante cuántos vayan a votar, digamos. Me parece importante, no sé si el Ejecutivo se quiere... Yo estoy dispuesto, insisto, siempre en que vaya de fondo un buen proyecto. Si ustedes como Ejecutivo consideran que la indicación del senador Walker puede ser más completa y abarca más, no tengo ningún problema en retirar la mía para que votemos por la de Matías. La idea es que, insisto, que quede un buen proyecto y no quede en decisión solamente de ustedes, lo podemos votar y no hay problema, así que no se sientan tan presionados. Por su intermedio, señor presidente, o sea, yo creo que en el fondo lo que demanda la fusión de las dos indicaciones es una reformulación, no sé si es posible a través de la Secretaría, porque evidentemente nosotros no tenemos conocimiento directo de que estas comisiones de deportistas hayan adoptado la forma de una organización propiamente tal con presidente y vicepresidente. Esa es una suposición. Esa es una suposición que se hace. Por lo tanto, lo que importa y debe quedar refrendado en el artículo para recoger el espíritu de la norma es que sea el presidente de esta comisión o un representante escogido por ello participe con decisión, con derecho a voz y voto en las sesiones del directorio que tengan que ver con temas que a ellos les afectan. Evidentemente, el espíritu de la norma no es generar mayorías relativas en las sesiones de directorio yendo a la comisión de deportistas de manera íntegra con todos sus directores a formar parte del quórum de esa organización. Entonces, yo creo que si es posible solicitarle a la Secretaría que haga una formulación que integre estas dos ideas, pero o sea, rescatando la claridad de que es un representante de la Comisión de Deportistas el que participará en las sesiones de directorio con derecho a voz y voto, que esa es la novedad. Senadora Sepúlveda. Yo concuerdo con el Ejecutivo, no con el abogado, porque no queda tan claro en la redacción, y como en ninguna de las dos queda bien claro de que es un representante. Y yo creo que es el presidente el que mandata, ¿no es cierto?, si es que no puede venir, a su directiva o al reemplazante que le estime conveniente, ¿no? Pero yo creo que queda mucho más amplio la posibilidad de reemplazo en la indicación del senador Keitel, pero me sigue faltando un poco que sea un reemplazante. Sí, yo creo que tiene que quedar más explícito el presidente. A mí me gusta más su indicación, porque creo que es más amplia, ¿no? Porque es el presidente quien estime conveniente un reemplazante o parte de la comisión. Pero creo que no queda bien explícito que es un representante en ninguna de las dos. Sí. Si les parece, podemos votar el fondo de lo que estamos viendo, que por lo que veo estamos todos de acuerdo, y la redacción se la dejamos a la Secretaría para que pueda transformar la mejor indicación, que quede redactada de la manera más correcta en base a lo que estamos proponiendo justamente por parte de nosotros, como también del Ejecutivo. ¿Les parece, señor secretario? En votación. Que quedemos claro en qué es lo que va a redactar el secretario. O sea, lo que yo entendí es que, claro, va una persona, pero lo que tiene que ser nítido, porque eso ya está en el texto 40C, en el artículo 40C, es que va a tener derecho a voto en las ruedas de directorio, voz y voto. Sí. Eso sería lo nuevo. Sí. Ya. Sí, ¿usted está de acuerdo en eso, presidente, que sea solo uno? Porque yo pensé que su norma apuntaba que fuera más de uno, por eso le pregunto. No, siempre uno, sino el presidente que fuera alguno que fuera en representación de ese conjunto de deportistas, en el fondo, que son la voz y voto, en este caso, en representación de los deportistas. Muy bien. Lo que yo entendí de lo de Matías es que solamente lo limitaba a presidente o vicepresidente. Para eso tenían que estar electos dentro de... Pero acá hay alguien que lidera ese grupo, representando a los deportistas, y la idea es que si no es esa persona que lo lidera, vaya otro en representación a lo que tenga que ir a hacer, o votar o opinar. Esa era mi idea. Ok, entonces yo estoy de acuerdo, creo que es más sobre la base del texto que tiene usted, tal vez con el O, pero ahí el secretario puede... Sí, de hacerlo, pero estoy de acuerdo. Sí, señor secretario. Desde el punto de vista gramatical, el O es distinto del I. Y generalmente nosotros en la Secretaría ya hemos obviado hace mucho tiempo el IO. Esa expresión IO es o es I o es O.
Exactamente. Y lo otro que sí yo le quería hacer presente a la comisión, que en la redacción del senador Keitel, en la indicación 4, en cuanto a la participación en las sesiones de directorio, él la remite a un tipo de sesiones, que son en aquellas que se resuelven en materia de su interés. En cambio, en la ley vigente y en la del senador Walker, son en general en cualquier sesión de directorio, aunque obviamente en la actual redacción es solo voz. Y acá se cambia a que tenga voz y voto, senador Keitel, sesiones en que se resuelva en materia de su interés, senador Walker, en cualquier tipo de sesión de directorio. Yo le propongo lo siguiente. A mi interpretación de sentido común es que yo no me imagino que reunión de directorio de una federación deportiva nacional podría tratar algo que no sea de interés de un deportista. No sé si me explico. O sea, entonces, a priori, porque entonces yo le diría que me quedaría con la reacción en ese sentido del senador Walker. Porque el decir solo tiene derecho a voz y voto en aquellas sesiones que sean temas de su interés. O sea, le insisto, si una federación deportiva va a discutir, voy a poner un ejemplo, un premio económico a los asistentes técnicos, alguien podría decir no es de interés del deportista porque no le afecta directamente. Yo pienso que sí lo afecta, aunque sea de manera colateral. Entonces yo preferiría, secretario, presidente, que usted instruyera al secretario, tener una redacción precisa, si quiere lo votamos en la próxima sesión, pero con una redacción, porque o si no vamos a aprobar algo sin tener certeza de lo que está redactado. Y ya que hizo muy bien usted mismo la acotación, yo por lo menos prefiero la redacción del senador Walker, que da el derecho a voz y voto en toda reunión de directorio. Sí, presidente. Señor secretario, ahí Me parece que la idea que existiría en la comisión, y también de acuerdo con lo que ha expresado los representantes del Ejecutivo, que sería la lógica de la indicación del senador Walker, pero en vez de utilizar la expresión vicepresidente, ir arriba y decir y cualquier otro integrante de la comisión de deportistas o su reemplazo. Esa sería la mixtura entre ambas. Bueno, ahí, o cualquiera, y ahí tienen que definirlo ustedes. Entonces sería el presidente o cualquier otro integrante de la comisión de deportistas o en sus reemplazos, los delegados suplentes que ella misma designe tendrán derecho a voz y a voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias de la Federación, como asimismo en las sesiones de directorio. Esa sería la redacción para este tema, que es modificar y sería solamente reemplazar el inciso tercero del artículo 40C. Le agrego simplemente, no sé si lo han podido ustedes analizar, el inciso segundo del 40C se señala cómo se eligen a los miembros o quiénes pueden ser miembros de la comisión de deportistas, que son activos o en retiro, y que le exige que hayan tenido participación en torneos nacionales de su deporte, categoría de todo competidor, o en aquellos del programa olímpico. Hasta 8 años después de su última participación todavía pueden ser miembros de las comisiones, o sea, no necesariamente son deportistas que estén en actividad o competitiva real. ya, entonces, si les parece, y agregando que podamos votar la mía o que la retiro, no tengo un problema, dejemos la de Matías y la de Matías agreguemos el O. ¿Les parece? Eso, De acuerdo. yo retiro la mía Sí, y así retiro. evitamos, y sobre una de las indicaciones que va a ser la de Matías, la transformamos en lo mejor posible, incluyendo lo que hemos conversado ahora, que es el O, darle la alternativa, que no solamente sea el presidente, sino que o alguien que integre también la comisión. ¿Les parece? Sí. Entonces, entiendo qué es lo señor que- secretario, yo retiro mi indicación. Ya, entonces, desde el punto de vista formal, se retira la indicación 4. Y votémosla y dejemos votada la de y Matías. se pone por ejemplo. en votación Eso. la indicación 5 del senador Walker con las modificaciones que he dado lectura. Perfecto. Senadora Sepúlveda, A favor, presidente. senador Núñez, En la vez pasada me incliné a favor del senador Keitel, ahora me voy a inclinar a favor del senador Walker para que estemos ecuánimes, presidente. Muy A favor. bien, muy bien. presidente. A favor, señor secretario. El resultado de la votación, 3 votos a favor, ninguno en contra por la indicación número 5, aprobada con modificaciones. Gracias, señor secretario. Y en honor al tiempo, agradecerle al ministro Jaime Pizarro, a don Hugo Castelli. Yo sé que esto muchas veces avanza más lento de lo que uno quisiera, pero le agradezco una vez más por estar como cada 2 semanas siempre están presentes. Así que muchas gracias y en 2 semanas más se supone, o tenemos semana digital. Sí, bueno, ahí, pero vamos a seguir. ¿Usted va a estar? ¿Cuándo se va a los Juegos?
Queda todavía, presidente, hay una actividad previa a los Juegos, pero la inauguración de los Juegos Olímpicos está prevista para el 26 de perfecto. julio, así Ya, que vamos a alcanzar a tener 2 sesiones por lo menos. tenemos tiempo todavía. Perfecto. sí. Senadora Sepúlveda. Gustaría que el ministro después nos pudiera relatar este anuncio del presidente de la República de 1 hora diaria de deporte. Eso lo he entendido, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a implementar? ¿Qué es lo que va a ocurrir con educación en las mallas curriculares, etcétera? Porque yo creo que esa es una muy buena noticia. Porque incluso se detuvo y dijo, aparte de las horas de educación física. Entonces, ver qué es lo que va a ocurrir eso con la extensión horaria de los niños o en la malla curricular, no sé. Entonces, a ver si nos pudiera relatar usted o en su defecto el ministro de Educación. Si le parece, la misma próxima comisión donde vengan, justamente ponemos eso como tema que me parece súper relevante. Creo que al final la decisión no va a pasar por nosotros como deporte, va a pasar más por educación que por nosotros, pero siempre un aporte de alguna u otra manera, obviamente, a recibir la opinión que tengan ustedes como ministerio y obviamente nosotros que estamos como parte de la misma comisión. Así que muchas gracias. Perfecto, gracias presidente. Lo dejamos anotado para explicarlo porque creo que ahí también nuevamente se vincula con lo que conversábamos previamente, la articulación con educación, también con salud, porque en ese ámbito nos encontramos con los tiempos en pantalla, con la obesidad infantil, con el sobrepeso, con las conductas sedentarias y es, por cierto, uno de los espacios que más rápido hay que abordar. Muchas gracias, ministro. Entonces los despedimos y pasamos al tercer punto de la tabla. Presidente, senador, el tercer punto de la tabla, a la cual fue convocado esta comisión, es recibir en audiencia al director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, el señor Harold May Nichols, para conocer todos los antecedentes referidos a la continuidad de su gestión post-Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023. Y para ese efecto, obviamente, ha sido invitado el director ejecutivo de esta corporación, don Harold May Nichols, que se encuentra en la comisión. Gracias, señor secretario. Entonces damos la bienvenida al director ejecutivo, don Harold May Nichols. También saludar que está sentado más allá atrás a don Claudio Olmedo. Agradecer y dejar en acta también, yo creo que estuvimos conversando ahí un poquitito con don Harold, esta duda de si es una citación, si es una invitación, no hubo nunca una mala voluntad y a través de los mismos medios de comunicación que de repente pueden tomar ciertas palabras como algo que de repente puede tener un doble sentido. Y yo quería aclarar justamente acá en micrófono que el director ejecutivo está acá por una invitación que le hicimos, no es una obligación. Yo agradezco mucho, quiero partir por decir eso, no es una citación obligatoria. Esto no está viniendo en juzgado, no está viniendo a declarar nada en específico, al contrario, está tratando de que conversemos, que avancemos de aquí para adelante con lo que está pasando para bien y posiblemente en algunas cosas con ciertas dudas en el funcionar, en la gestión de la corporación. Y esa es la idea, que podamos transparentar las cosas sobre la mesa en base a una invitación que se le hizo llegar al director ejecutivo, y eso quería aclararlo desde un principio para no tener malas interpretaciones. Entonces, en honor al tiempo, don Harold, no sé si le parece que los primeros 20 minutos, porque nos quedan 28 minutos, los primeros 18, 20 minutos lo dejemos para una presentación que usted nos trae, y los últimos 8 o 10 minutos podamos conversar justamente con lo que pasó a través de los medios, que nos enteramos a través de los medios hace 10 días atrás, y que creo que es importante que lo podamos, de parte de ustedes, aclarar y nosotros también entender de mejor manera qué es lo que ha pasado. Don Harold May Nichols, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por la invitación y con la situación en la que llegó, pero usted me había mandado un WhatsApp antes con invitación, pero de la Secretaría llegó una citación en una tarjeta, lo que evidentemente, tal como dijo, no corresponde. Vamos a hacer una presentación de los juegos. No sé cómo avanza esto. Atul, sigue, por favor. Entonces vamos a partir con Administración y Finanzas. Esto es la cantidad de gente que hemos tenido desde enero del año 23 hasta fin de mayo. Llegamos a un pic de 2.082 personas en el mes de octubre y hoy día somos 155 personas las que trabajan en la corporación.
De acuerdo a los estatutos de la corporación, los salarios se fijan de acuerdo a bandas salariales que tiene que aprobar el directorio y el director ejecutivo es el que fija los sueldos y salarios de cada uno de ellos. Ahí están las bandas salariales que nosotros... son las bandas salariales que tenemos hoy día. En total, nosotros en noviembre del año 23 teníamos sueldos por 2.859 millones de pesos, 2.859, hoy día tenemos por 449 millones de pesos. Son 23 personas las que en total han tenido un aumento de su salario sobre el IPC, lo que representa un alza de 14.910.000 pesos. El alza sobre el IPC, en todos los casos, se ve por la mayor cantidad de responsabilidades y trabajo que tiene cada uno de ellos debido a la disminución de la cantidad de gente y, por ende, a la disminución en los salarios que egresan de esta corporación mensualmente. Todos los casos es porque tienen más responsabilidades que las que tenían antes de los juegos. Y eso es porque hemos ido reduciendo la cantidad de gente y, como vamos a ver, no solo la cantidad de trabajo. Sigue, por favor. Todos nuestros estados financieros son auditados. El 2019 al 21 lo auditó Pricewaterhouse y ahora lo audita KPMG. Voy rápido en virtud del tiempo, a ver si alguien tiene alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Vemos el tema de la planificación y gestión. En este caso está el tema de las rendiciones y ustedes pueden ver cómo están los distintos estados de nuestras rendiciones. Nosotros ya hemos rendido 75.000 millones de pesos de lo que fue el año 2023 y nos quedan por rendir 153.000 millones de pesos. La fecha límite para entregar todas las rendiciones es el día 14 de agosto, el día 15 en estricto rigor, pero el 14, como el 15 es festivo, tenemos que hacerlo el día 14 de agosto, es la fecha límite de rendir. ¿Por qué hay tantos recursos sin rendir? Vamos a ver más adelante, 2 de nuestros principales contratos los tenemos hoy día en una mediación y en un arbitraje, y eso nos frena la rendición del año 2023. Y ahí están todas las rendiciones del año 2022 y todo lo que del 2021 y también para atrás. Ustedes pueden ver también los avances, cómo se ha ido avanzando mes a mes en cuanto a lo que van haciendo. Sigue, por favor. Tenemos juicios y contingencias laborales, tenemos mucho, la verdad, la gran mayoría porque estimaban que el despido era injustificado, también algunos por la relación laboral, básicamente porque se había tomado la decisión antes de mi llegada de que se le hiciera contrato honorario y no contrato de relación laboral, lo que nosotros cambiamos completamente, pero aquellos que se fueron estiman que tienen el justo derecho de pedir una compensación debido a estos contratos anteriores. Eso fue antes que nosotros llegáramos. Y esta es la situación. Hasta el momento hemos ido pagando el 9% de los casos terminados de lo que nos han ido cobrando y hemos estado defendiendo absolutamente todas las causas. En lo otro, con los proveedores tenemos 4 juicios o arbitraje con la empresa GL, que es una de las que nos puso toda la infraestructura temporal, y con la empresa FAST. Ellos dos tenemos situaciones sometidas a arbitraje. Con la empresa CREA 360, que también ha salido en los medios, de las otras 2 no ha salido en los medios. Ellos son los que nos dieron las llaves las copias de las llaves de los departamentos de la villa, solo para que tengan una idea. Cada puerta, en cada departamento no es que haya una puerta, sino que cada pieza tenía puerta con cerrajería, porque ahí los atletas, si bien comparten el departamento, su pieza es individual, y cada llave se copiaban 5 veces y teníamos 1.355 departamentos. Eso fue, y nos entregaron de manera increíblemente mal las llaves. Tuvimos durante 10 días 40 personas chequeando prácticamente puerta por puerta. Hemos hecho ver esto y ellos estiman que eso no es falla de ellos porque las llaves efectivamente estaban, pero ¿de qué sirven si te las pasan en un cajón? Y tenemos un problema con la ambulancia. Antes de los Juegos nosotros vimos que no iban a ser capaces, no fueron capaces de ir cumpliéndonos las cosas previas, por lo tanto tuvimos que salir y contratar a otros y ellos sí también nos han demandado. En cuanto a la dirección ejecutiva, sigue por favor, hemos hecho una planificación de cierre
La corporación tiene fecha de cierre el día 30 de septiembre, para lo cual después tiene 15 días más para efectuar todos los cierres legales. Reinstatement es lo que se llama todo lo que hemos tenido que reinstalar en infraestructura. No voy a leer, pero ustedes pueden ver todas las labores que están haciendo. Y en la hoja siguiente hemos tenido que hacer 103 procesos de reinstalación de todo. Tenemos pintura de las canchas, reparación de las áreas verdes, etcétera, etcétera. Tenemos una memoria técnica. Este es un trabajo que es mucho más allá de lo que se cree, que no es simplemente devolver las cosas. Las cosas nosotros, la infraestructura la tenemos que devolver como la recibimos, no como terminaron los juegos. Y ese es un trabajo bastante mayor. Después tenemos en comunicaciones, aquí está toda la línea de comunicaciones con una serie de publicaciones, libros, documentales, las memorias que tenemos que hacer y después voy a mostrar algunos de los libros que hemos hecho. En Administración y Finanzas tenemos todo lo que son la ejecución de los convenios y todo el tema relacionado con ello. Y en este sentido, aquí nosotros seguimos generando recursos. Nosotros, debido a la persistencia y perseverancia de nuestro director de finanzas, Juan Enrique Monte, logramos que los dineros que nos pasaba el IND los pudiéramos trabajar en el mercado de capitales y semanalmente tenemos un promedio este año de 15 millones de pesos de beneficio a través del mercado de capitales que le entran a la corporación. Más o menos llevamos 380 millones de pesos de ingresos a través nada más que de mantener la plata en el mercado de capitales y no en la cuenta corriente, cosa que cuando nosotros no llegamos no se hacía. En total es del orden de los 2.600 millones de pesos de ingresos por trabajar en el mercado de capitales, cosa que antes no se hacía y estamos permanentemente en eso. En cuanto a la Contraloría Interna, sigue trabajando y sigue... Comentábamos con la señora Sepúlveda, solo para ser testimonio nuestro, hubo una autorización especial, por lo que usted dice, para trabajar esos dineros en el mercado de capitales, porque, claro, le fue bien, pero ¿y qué ese pasado se les va mal? ¿Y hay pérdida? Director, yo creo que está bien que vamos, yo creo que es bueno que hayamos, yo tengo aquí también una cantidad de preguntas bien grande y yo creo que es súper importante la pregunta que acaba de hacer el senador Núñez, pero yo creo que es importante también que nos guardemos, notemos las preguntas para que después podamos preguntar todo lo que sea, porque si no vamos a estar interrumpiendo y creo que en honor al tiempo y también para hacer las cosas bien. Pero ahí tiene una pregunta de muchas que les vamos a hacer, así que yo creo que después es bueno que la conteste, pero sigamos con la presentación y ahí le respondo al senador Núñez. Sí, Gracias. con gusto. En cuanto a la Contraloría Interna, como les decía, sigue trabajando. Lo único que ya no estamos controlando es el canal de denuncia, porque básicamente ya no amerita hacer ese pago por algo que ya no se... En recursos humanos tenemos básicamente todo el tema de las demandas laborales, más todo lo que es mantener el trabajo de la gente y todos los meses, como ustedes pudieron ver en el gráfico, va saliendo gente de la corporación porque van terminando sus labores. Y aquí viene la rendición semana por semana para llegar a los 229.000 millones de pesos que tenemos que hacer este año. Todas las semanas se va cumpliendo una meta de acuerdo a las posibilidades que tenemos por la finalización de los contratos. Esta corporación firmó entre 700 y 800 contratos con distintos proveedores o distintos servicios, sin contar los contratos laborales. Y cada uno de esos tenemos que cerrarlo y rendirlo de acuerdo a las normativas del IND y también de la Contraloría. En cuanto al legado, hemos tenido una serie de reconocimientos. El mayor o el que más orgullo nos genera es que junto con el Instituto Nacional del Deporte fuimos premiados por no tener ninguna fatalidad en los Juegos, ni en los Juegos Panamericanos, ni en los Parapanamericanos, ni en la construcción. En total fueron cerca de 55.000 personas las que intervinieron, entre voluntarios, los maestros de la construcción, nuestra gente, deportistas, etcétera, y no tuvimos ninguna fatalidad. De todas las organizaciones de grandes eventos internacionales, solo Londres 2012 tuvo la misma marca. Y hemos seguido recibiendo una serie de distinciones. También pudimos
Y podemos decir que neutralizamos absolutamente la huella de carbono de los juegos y está todo eso medido y avalado. En cuanto a la mascota, debido a la presión popular, llamémoslo así, nos pidieron que FIU siguiera, ha seguido FIU y hemos ido en distintas partes donde nos han invitado. Tenemos una estrategia avalada y autorizada por el directorio. Cuando nosotros vamos a lugares como los hospitales o las escuelas, vamos simplemente sin cobro. Cuando vamos con alguna empresa cobramos y con esa plata generamos, porque cada vez que FIU sale tiene una serie de costos. Aquí están todos los lugares donde hemos hecho actividades con FIU hasta este momento. Más de 80 activaciones a lo largo del país. Y donde nos invitan, vamos, cubrimos los gastos o buscamos una solución para cubrirlo. Y en cuanto al traspaso de conocimiento, hemos ido a todos los lugares donde nos han invitado. Básicamente, normalmente voy yo. Hemos hecho más de 21 charlas desde el mes de enero de este año en distintas empresas, en distintas universidades, en distintas partes y vamos a todos lados. Y a eso se divide entre deporte, las comunidades, FIU, los documentos, etcétera. Y en cuanto a las publicaciones, que es el legado tangible dentro de lo que estamos haciendo, desde el mes de enero hemos publicado este libro, que es un libro para niños, para pintar, con pegatinas de FIU, que lo hemos distribuido sobre todo en escuelas de bajos recursos. Este otro documento, Educar para Transformar, donde también a través del mundo del deporte buscamos cómo educar a nuestra juventud. Cómo hacer eventos sostenibles, que es otra publicación completa que también la distribuimos. El reporte de legado y sostenibilidad. La guía del branding o de todo lo que se usó en los juegos. Todo está, hay una guía, esto no fue obra de la casualidad, todo está tipificado. Todo esto se lo mandamos a la Biblioteca Nacional con varias copias para que quede ahí. Dado que era evidente que íbamos a tener la posibilidad de proyectarnos a los Juegos Olímpicos, hicimos y le entregamos al Ministerio todo lo que se requiere para poder hacer los Juegos Olímpicos y donde nosotros creemos que se pueden hacer, cantidad de camas, etcétera, para ir avanzando y que no nos pillen. En ese sentido, seguimos creyendo que si es que vienen los Juegos Olímpicos del 2036 a Chile, hacer el triatlón en Isla de Pascua sería un tremendo logro para el país, digamos, o en Rapa Nui. Y hoy día en la mañana nos acaba de llegar este libro, que son cerca de 450 fotografías de distintas actividades del deporte, fotografías que no han sido publicadas y que forman parte también del legado. En copia de cada uno de estos libros están todos los medallistas. Tenemos pensado entregarle a todos los deportistas, tanto panamericanos como parapanamericanos, que participaron en los Juegos. Y esta es la presentación, presidente. Disculpe lo rápido, pero en beneficio del tiempo lo hice así y con el mayor de los gustos puedo contestar cualquier inquietud que tenga. Gracias, director. Yo también, después les vuelvo a pasar la palabra al senador Núñez y a la senadora Sepúlveda, también por si tienen algunas preguntas. Yo sumándome las preguntas, bueno, la primera un comentario de que ojalá nos puedan enviar la presentación que le llegó recién a la Secretaría a las 3:15 de la tarde. Entonces, hubiese sido rico para nosotros poderla tenerla desde antes para haberla visto quizás un poquito más en detalle y ahora estamos un poquito más al tanto de lo que se iba a decir justamente en su presentación. Por otro lado, y quizás como comentario también, decir que para los que fuimos parte directa o indirecta de los Juegos Panamericanos fue realmente increíble, funcionó todo de verdad que perfecto, se logró sacar adelante esto y ahí aplaudo mucho el trabajo que hizo el director ejecutivo Harold May Nichols, porque prácticamente en 6-7 meses se logró revertir algo que se veía con un futuro muy oscuro y logró sacarlo adelante, así que yo creo que eso es importante y creo que es importante dejarlo también en acta como tal. Y en base a preguntas, director, tenía hartas y obviamente en honor al tiempo voy a hacer yo creo que pocas, pero
y que voy a llegar quizás también al tema del segundo tema, que la redundancia del día de hoy, más allá de la presentación, pero al ser corporación ustedes y de alguna u otra forma recibir recursos que fueron aprobados por parte del Congreso a través de sus dos cámaras, ustedes reciben esos recursos y de alguna u otra forma quedan quizás autónomos de poder tomar ciertas decisiones e incluso usted, y si estoy equivocado me corrige, sin consultarlo con el mismo directorio que existe hoy día dentro de la corporación. Entonces, gran parte de los ciertos avances que se están haciendo en la continuidad post-panamericanos y para panamericanos, que tienen un plazo determinado, corríjame también después, en que tienen 12 meses para una vez terminados los Juegos Panamericanos o Panamericanos, tienen 12 meses en el fondo para entregar el bastón, la posta, y dejar todo saneado con el Estado chileno y a la larga también, obviamente, de manera simbólica quizás se entrega el testimonio al siguiente país, al siguiente Panamericano que van a ser en Lima, en Perú, en 3 años más. Entonces, eso de alguna otra forma ha permitido hacer cosas dentro de que el directorio mismo no han estado enterados y menos nosotros como parlamentarios, en donde hoy día nos sentimos un poco de manos atadas, de no poder preguntar más allá de la cuenta porque no está dentro de nuestras competencias como tal. Y en lo personal a mí me hubiese encantado que terminando los Juegos Panamericanos, yo no estaba de presidente en ese entonces, pero tampoco es culpa de Alfonso, pero hubiese sido bueno tener y mantener esta conversación junto con ustedes de lo que están haciendo, para dónde van, que nos cuenten. Acá no estamos tratando de jugar a perseguirlo en algo, que se sientan de alguna u otra forma que estamos en la búsqueda de algo malo para sacarlo a los medios. Yo creo que estamos buscando en algo que tiene un fin, una forma y un fondo que es positivo, que estamos hablando de deporte. Entonces yo creo que se perdió comunicación y al perderse comunicación finalmente uno se entera por la prensa de cosas que realmente nosotros como parlamentarios creo que teníamos también la responsabilidad de saberla. Pero como no hay una obligación para ustedes, no están incumpliendo algo. Y al mismo tiempo nosotros mismos los senadores tampoco tenemos una facultad fiscalizadora, y aunque la tuviésemos, como es así en la Cámara de Diputados, tampoco podemos fiscalizar algo que está plasmado dentro de un trabajo que está comprometido y ordenado en base a lo que la ley de presupuesto aprobada por nosotros les permite. Ahí yo creo que está respondiendo un poquito. Entonces, de fondo es eso, al tiro Alejandra, es saber cómo podemos seguir avanzando de aquí para adelante. Ojalá que nos pueda contar también qué ha pasado con el tema de los sueldos. Yo los felicito por el trabajo que han hecho justamente con todo el tema de los libros. También tener acceso a eso nosotros, también como parlamentarios, que quizás también podemos ser parte de poder hacer esta difusión de lo que dejó los Panamericanos y los Juegos Panamericanos. El mismo FIU, que fue la gran estrella de los Panamericanos, en algún momento yo también formalmente e informalmente lo pedimos para que fuera un hospital en Valdivia de niños con cáncer, y ahí quedó también. Entonces, y creo que también dentro de los beneficiados con el aumento de sueldo justamente es FIU, y también corríjanme si estoy equivocado, y me parece bien si está haciendo un buen trabajo internamente. Y lo último es, bajo el argumento del aumento de los sueldos, que es un argumento que puede ser válido, en que están tomando responsabilidades que otros tenían y que esos otros ya fueron desvinculados. ¿Por qué le corresponde tomar a una persona que tiene una determinada obligación dentro de esta corporación? ¿Por qué le correspondería a esa persona tomar responsabilidades de otro? ¿Para qué fue desvinculado el otro? Se supone que se fue desvinculado porque ya no se necesita esa persona en esa área. ¿Por qué las tomaría entonces otra persona? Y eso le da un argumento adicional para poderle subir el sueldo. Sueldos que se suben, que finalmente no pasaron, por lo que entiendo, por un directorio, y ese directorio se entregó recién el día 8, hace 2 o 3 días atrás, de que lo que se había enterado también por prensa, al igual que nosotros como senadores. Senador Núñez. Sí, bueno, yo no entiendo, no me puedo hacer parte de inquietudes que no domino, no conozco, no estoy al tanto del debate público, es bastante fácil entender lo que se está cuestionando. Yo no sé cómo es la estructura de organización que tienen, pero siempre hay responsabilidad entre lo que son los roles de los directorios y los roles ejecutivos. Entonces, en empresas los directorios fijan lineamiento estratégico y la decisión ejecutiva se la dejan al director ejecutivo o al gerente general, y él tiene atribuciones. Yo no sé cómo está organizado en este caso,
Pero yo creo que lo primero es sumarse a la felicitación y reconocimiento por la labor que se desarrolló. La verdad que yo creo que para el país fue algo realmente impactante la envergadura que tuvo los Juegos. Yo creo que muchos niños y niñas se motivaron con el deporte y obviamente tras de eso hay una gestión. Entonces yo creo que es muy importante reconocer y obviamente también hay que evaluar y corregir todo lo que hay que ir corrigiendo porque nunca las cosas tampoco son perfectas. Yo tengo una sola duda más allá de la pregunta previa y es algo que tal vez esté resuelto, pero igual me gustaría saberlo con detalle, que es quién va a administrar y se hace responsable de la infraestructura que queda. Entiendo que hay infraestructura de tipo residencial, departamento, hay infraestructura deportiva, y eso es lo que más me interesa, porque entiendo que la infraestructura deportiva que queda es de muy alto nivel para lo que hay en Chile, y no sé si está claro cómo se le va a poder dar el uso más idóneo a esa infraestructura, que además solo la mantención tiene un costo. Eso queda todo al IND, se asocia con las federaciones, otro actor, me gustaría, tal vez ustedes en eso no tienen responsabilidad, la entregan, pero para mí es un tema súper relevante, porque la verdad es que si uno le sacara un buen provecho a la infraestructura que queda, yo creo que potenciaríamos mucho el deporte nacional. Tengo entendido que no es tan fácil y que en algunos casos todavía está como una especie de zona gris el uso de alguna infraestructura. Entonces me preocupa ese tema que al final el no uso o la no mantención puede hacer que en 1 o 2 años más tengamos esa infraestructura deteriorada e incluso pueda ya no, o sea, tener que hacer una inversión relevante para ponerlo en funcionamiento nuevamente. Eso, presidente. Alejandra. Muchas gracias. Bueno, saludar al invitado, ¿no? Y a su equipo. Decir que este fue como el gran orgullo, ¿no? Que sintió el país el año pasado, ¿no? El año pasado. Y que fue muy importante, yo diría, para, con un poco lo que decían ustedes, ¿no? La motivación en los deportistas y en la gente que le gusta, y sobre todo en los niños. Y yo creo que todos los procesos nunca están exentos de problemas, ¿no? Esto es parte de la realidad y la complejidad. Entonces, quizás en el tema de los recursos, que además se vio la inversión, o sea, la inversión estaba ahí, uno no está ahí, ¿no? Permanentemente y fue parte del desarrollo de las actividades. Entonces, un poco qué es lo que pasó con la Contraloría, porque yo creo que de alguna manera se adelantaron un poco porque estaban todavía en el proceso de rendición, ¿no? Y están todavía en el proceso de rendición. Entonces, si nos pudiera de alguna manera cotejar esas observaciones de la Contraloría versus a lo que ustedes están realizando, si nos pudiera adelantar algo de los juicios también, que es parte importante de la rendición que tienen que realizar. Me interesaría mucho, por su intermedio, presidente, la posibilidad de tener los registros de las inversiones que van a quedar en cada una de las regiones, porque eso también es interesante de valorar. Y la otra externalidad positiva, si están midiendo con el Ministerio del Deporte o no, ¿cuáles son las consecuencias en los niños de esto, ¿no? Si existe mayor interés por los deportes, si existe mayor interés por algún deporte en específico, o sea, no solo lo material, no solo los libros, no solo, que a mí me parece muy, muy bueno, sobre todo el pintar y toda esta cosa, sino qué es lo que pasa en la cultura chilena a partir de lo que ocurre con los juegos, ¿no? O sea, nunca nos hubiésemos planteado un presidente de la República tener el año 2036 un juego olímpico si no hubiésemos tenido esto, ¿no? Jamás lo hubiésemos puesto en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista de la cultura deportiva en términos del deporte, pero además en términos de las distintas disciplinas? O sea, aquí tiene que haber de alguna manera un estímulo distinto en el país. El que el presidente de la República haya dicho 15 veces la palabra deporte, a mí me gustaría que hubiese dicho agricultura familiar campesina, pero no lo dijo, lo dijo 15 veces deporte, pero al mismo tiempo hoy día 1 hora de deporte al día, 1 hora como obligatorio dentro del currículum. Es eso. Entonces, ¿cómo cambia el chip en el deporte? ¿Cómo lo mantenemos? Pero ¿cómo lo evaluamos primero y cómo lo mantenemos después? Eso, presidente. Gracias, senador Sepúlveda. 2 cositas. Una, tenemos, si les parece bien, tomar un acuerdo para extendernos 10 minutos para que nos pueda responder. Tenemos acuerdo de eso. Y la última pregunta, chiquitita, no menos importante también para que la tenga ahí en todo su listado, es el futuro de la corporación. En el fondo, sobre estos 12 meses que se
se cumplen en noviembre, si no me equivoco. ¿Cuál es la idea de extender por otros 12 meses más? Pero a la larga, cuando nos llegue a nosotros mucho antes el tema de la ley de presupuesto, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que estar viendo esto y ojalá ya conversado previamente, sabiendo y entendiendo de mejor manera cuál es la intención que tendrían ustedes como corporación? Adelante, director. Bueno, voy a tratar de ir contestando todas porque es harto. Primero, agradecer todos los reconocimientos que la verdad son de un equipo, como ustedes pudieron ver, bastante grande, todo un trabajo. Y antes de que yo asumiera, ya había mucho trabajo hecho. O sea, no es que nosotros llegamos a hacerlo todo, sino que ya había mucho trabajo y nosotros mucho de eso también lo hicimos. Respecto de la pregunta del mercado de capitales, yo recordaba de mi tiempo de la NFP que en el año 2007, puede ser 2008, el ministro Velasco de la época dio una autorización para que los fondos, no sé cómo se llama, pero no sé si un decreto del ministerio o algo, para que los fondos entregados, fiscales entregados a corporaciones como la nuestra, se podían usar en el mercado de capitales en dos líneas. Una que no existía en Chile en ese tiempo, que era lo que le llaman el sueldo que se pagan por los saldos que tienen la cuenta corriente, que hoy día casi todos los bancos lo han incorporado, o a tasa fija en peso. Por lo tanto, no había riesgo de ir a cualquier otra que fluctuara. Ese documento nos costó harto encontrarlo hasta que el ministro Marcel nos autorizó. Tenemos autorización por escrito y eso es lo que nos ha permitido generar esta cantidad de dinero. O sea, esto, y no hay riesgo aquí, o sea, esto es tasa fija y con todos los seguros del Estado, etcétera, como cualquiera que lo haga. Nos ha traído una buena capitalización sin correr riesgo, nada más que estar siempre preocupado. La próxima vez que me inviten vamos a hacer todo lo posible por traer la presentación antes de almuerzo para que la puedan conocer, pierda cuidado en eso. Respecto de mi duración en el cargo, solo para precisar, yo partí el 14 de junio del año pasado, a menos de 140 días del inicio de los Juegos. Todavía no cumplo un año en el cargo. O sea, no son 7 meses, como dijo el presidente, sino que son el 14 de junio y los Juegos partían el 20 de octubre. En la ley de presupuesto y el presupuesto que nosotros presentamos ya venía el tema de los montos que se iban a utilizar en salario. No se pone persona por persona ni nada así. Respecto del plazo de la corporación, nosotros tenemos el cierre al 30 de septiembre. Ese es el cierre. El directorio, que es una atribución de ellos en la cual la dirección ejecutiva no participa, puede extender ese plazo hasta máximo un año si ellos así lo estiman. Yo he sido categórico en que yo quiero terminar esto el 30 de septiembre, después hay unos días por todos los cierres legales, las cuentas bancarias y todas esas cosas, pero eso ha sido nuestra posición, pero para ello necesitamos que el IND, cuando recibe nuestras rendiciones, nos diga, nos acepte o nos haga algunas observaciones. De lo contrario, va a ser complejo esto. Y en segundo lugar, necesitamos que todo el equipamiento deportivo, que hoy día lo tenemos guardado en una bodega, tanto el IND como el Comité Olímpico, que son que conforman esta empresa, son nuestros dos socios prioritarios, puedan recibir este material, estén en condiciones de recibirlo. Nosotros estamos hace 3 meses presionándolos para recibir el material y lo seguimos teniendo en las bodegas. Ahora hay un tema con unos impuestos por la ley panamericana, etcétera, pero ese material está ahí y lo único que queremos es que esto salga, porque de lo contrario va a quedar en las bodegas y va a pasar lo que nadie quiere que pase. Ese es el equipamiento deportivo. Una cosa es la infraestructura, otra el equipamiento. Sobre ese punto, que el equipamiento, yo no sé si le parece que podemos pedir que oficiemos al IND preguntándole cuáles son los plazos para resolver esa situación, porque no vaya a ser cosa que ustedes extingan su rol legal, porque ese equipamiento en cualquier punto de Chile, más aún en regiones, sería, no sé, si son donaciones a escuelas, yo no sé, pero... No, hay material, sí. Todo el material es de alta competencia, es de primer nivel mundial, pero como todas las cosas, si no se usa, se deteriora. Senador, no podemos tomar acuerdo porque somos 2 solamente ahora, pero yo me comprometo, es más, justamente ayer oficié
no se puede. Justamente ayer oficié, le va a llegar a la corporación, pero al Ministerio, al MINDEP, etcétera, al MINDEP, al IND, el Comité Olímpico, justamente por materiales en temas de embarcaciones de cuando se hicieron los Panamericanos en Biobío, pero y específicamente enfocado en una región, pero lo puedo hacer y lo puedo extender a nivel país, o también lo podemos hacer como comisión, nos ponemos de acuerdo en la semana, mañana, y lo hacemos como comisión si te parece, pero tomar acuerdo ahora no podríamos. No, yo le pido entonces que el secretario tome el acuerdo y lo proponga para la siguiente sesión formalmente, pero acá hay una situación concreta que se expone y yo quiero que nosotros nos hagamos cargo de esa situación para exponérsela al organismo respectivo, que es el IND, independiente de la región beneficiada o las personas, porque si la experiencia indica que si no hay una presión, este tema puede derivar en que las cosas queden guardadas por mucho tiempo y guardadas después de su deterioro puede que no se puedan ocupar. Entonces yo le propongo ese método para que así en la próxima sesión de la comisión me parece bien, pero también analicemos bien a quién le tenemos que entregar ese oficio, porque justamente incluso está Hacienda, o sea, estamos, porque hay un tema de impuestos, entonces hay que... No, sí, pero es que, presidente, lo que yo escucho aquí es que él tiene que ser, como director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, tiene que hacer el acuerdo de esa entrega al IND. Eso No, escuché yo. Hay una asamblea que la compone el Comité Olímpico con el IND. Ellos ya han llegado a acuerdo de ir distribuyendo el equipamiento deportivo, pero no hemos podido entregarlos porque si es que ellos después se lo entregan a otro, podría ser que tengan que pagar los impuestos que dejaron de pagar y ahí, pero tenemos una tranca que nosotros hace tiempo que venimos presionando para que esto se solucione, porque lo peor que puede pasar es que se deterioren las cosas que tenemos. Yo quiero insistir, yo propongo que el oficio sea el organismo público, que es el IND, que es un servicio del Estado, y si el IND tiene barreras que tienen que ver con costos asociados, él nos tiene que informar. Porque si no va a quedar en el... Entonces, en base a lo propuesto por el senador Núñez, si la Secretaría puede preparar un oficio como tal, ojalá lo puedan enviar previamente antes de tomar el acuerdo en la próxima sesión, porque tendríamos que esperar estos 15, ni siquiera 15 días, 21 días. Me parece que lo podemos hacer. No quita que también lo podamos hacer de manera individual, porque me parece que es un tema súper relevante, que lo puede hacer usted, senador, y o lo puedo hacer yo no también. me complica si lo quiere hacer individual. Perfecto, no hay problema. Bueno, sigo. El presidente Harris, también sí. nos habló de la relación con Lima. Nosotros ya le entregamos a Lima todo el informe previo de lo que hay que hacer. Lo único que nos queda ahora es que cuando salga la memoria hay una asamblea en Asunción del Paraguay en octubre que la tenemos que llevar la memoria. El resto ya lo entregamos todo. Lamentablemente debe haber algún malentendido, nadie más contento que nosotros que estar informando en forma permanente todas las cosas que hacemos. Fuimos, terminados los Juegos, al menos me recuerdo, 2 veces al Senado, una a un almuerzo, y nunca nos enteramos de que realmente podía hacer esto. A nosotros todas las veces que nos inviten vamos a venir e informar. Lo que no queremos y no lo hacemos es saturar de información porque al final se diluye. Si nos hubieran dicho antes, con el mayor de los gustos, y yo tengo contacto permanente con todos, digamos. O sea, eso, mi teléfono además lo conoce todo el mundo, es cosa de llamarme y preguntar. Así que, pero eso, denlo por hecho. La razón de los aumentos que veo que genera preocupación, cuando vino quien estaba en el cargo de directora ejecutiva antes que yo, le informó a esta misma comisión o a la comisión de la Cámara, y no sé, que hasta abril del 2024 seguían todos los gerentes, directores, gerentes y subgerentes de la corporación. A mi juicio, eso iba en contra de la lógica de la austeridad que teníamos que tener con los Juegos. Lo que no podíamos hacer era dejar de hacer las cosas que tenía alguien responsabilidad porque ese alguien ya no estaba. Entonces lo que hicimos fue simplemente ir pidiéndole a toda esa gente que dejara en estos cargos e ir reemplazando e ir fusionando las direcciones o las áreas funcionales, como se llamaban. Eso implica que quien se queda necesariamente tiene más responsabilidades y necesariamente eso va de acuerdo a un aumento en la renta. De lo contrario, no nos quedamos con la gente capacitada que yo necesito para cerrar esto. Y tal como lo dije, el alza total de los sueldos es del orden del 16% después del IPC, y esa alza total del 16%
equivale más o menos a 16 millones de pesos. Y semanalmente, con los intereses que ganamos, son 15 millones de pesos. Nosotros no le hemos causado ningún daño al erario fiscal con esto, sino que por el contrario hemos seguido generando nuestros propios recursos. Y me preguntaban cuáles eran los roles entre el directorio y el director ejecutivo. Me parece que lo dijo el senador. El directorio fija las políticas, las estrategias, pero el director ejecutivo no tiene la obligación de darle a conocer el salario de cada una de las personas que comparten esta organización, solo el mío. Por lo tanto, no es que estemos en una falta, sino que simplemente no correspondía entregarle a cada uno. Ellos, tal como lo dije en la presentación, aprueban la banda salarial y yo en esa banda salarial, de acuerdo a las responsabilidades, fijo los salarios. Y ahora, en el último directorio, dijeron que si esto vuelve a pasar, que por favor les informemos, ningún problema. Todos sabían que iban a venir algunos ajustes en los salarios porque yo lo dije en base a lo que dije anteriormente. Va a haber más gente con más responsabilidad y va a haber gente que va a dejar esta organización antes del tiempo que se creía que iban a estar, para ahorrar dinero. Y eso fue lo que se hizo. Me queda muy claro que, y lo dije también, que acá no se ha hecho, por lo que entiendo y veo, no se ha hecho nada ilegal. Lo que pasa es que bajo como yo creo yo haría las cosas, y lo hago a título personal, es que si tengo la atribución de poder subir los salarios y hay un directorio como tal, y que no tengo la obligación de informarles a ellos, por lo que les estoy entendiendo, creo yo, como lo haría, sí les informaría lo que pretendo hacer y lo voy a hacer porque tengo la facultad de poder hacerlo. Eso es lo que es. Entonces, cuando por otro lado llega un directorio y se entera de esto también por la prensa, como pasó incluso hasta con el presidente del Comité Olímpico, que también por prensa lo dice, la prensa muchas veces habla muchas cosas y no sabemos si realmente es lo que pasó, pero creo que las cosas, más allá del fondo, tienen una forma, y yo creo que yo no estoy de acuerdo con la forma con la que se están haciendo estas cosas, y que está dentro de sus facultades, y eso no está haciendo nada que vaya por un camino que no es el correcto a nivel de fondo. De forma es lo que muchas veces, justamente para quienes leemos un diario, porque no nos enteramos de otra manera, en este caso, y queda más que invitado y feliz de hacer esto de manera más frecuente, es que las cosas se hubiesen hecho de una forma diferente para llegar a ese fondo, que era justamente cubrir esas nuevas obligaciones de esas personas que ya estaban contratadas y que están tomando responsabilidades de personas que fueron desvinculadas por una u otra razón. Cosa que ahí también tengo un cierto pero, porque lo pregunté inicialmente si las personas que están hoy día, y justamente en cargos que tenían sueldos de 6 millones y tanto, y que hoy día quedaron en 8.300.000, 8.400.000, realmente tienen las atribuciones o las cualidades para poder tomar cargos de otras personas que fueron desvinculadas y que supuestamente estaban contratadas porque eran especialistas en esa área determinada. Esa es mi otra cosa que pongo en cuestión a la larga para poder entender de mejor manera. Senador, y ahí le damos la palabra al director y para poder terminar. Sí, si me pueden responder el tema de la infraestructura. Sí, venía. Y un solo detalle, que yo no conozco un poco la discusión específica de esto, los sueldos, quienes quedaron, no conozco a nadie de los que está involucrado, pero a mí me parece que es importante en una organización comprender la diferencia de los roles entre directorio y director ejecutivo. Que ese es un modelo, a mí me puede gustar o no, pero es un modelo que viene del mundo de la empresa, donde el directorio fija línea estratégica, las grandes cosas, y deposita la confianza y la delega en una persona que le dice: usted administre esto en base a estos lineamientos. Y justamente lo que se busca evitar es que cada decisión específica administrativa esté discutida por el directorio. Ahora, claro, uno puede decir, siempre es bueno informar al directorio, pero a veces los directorios no quieren que le informen porque justamente tienen en las empresas el gerente general o en una institución como esta un director ejecutivo que le delegan esa confianza, digamos. Es el modelo organizacional, tal vez podemos cuestionarlo, pero así está pensado. Director, para que vayamos cerrando. La verdad es que profundizar en este tema, yo creo que no. Yo tengo atribuciones como director ejecutivo, puede que al presidente no le guste y que él quiera hacer otras cosas, puede que a alguien no le guste. Yo las atribuciones que tengo son las que cumplo. De lo contrario, no estaría en el cargo. Y quiero ser tajante en eso. Fue lo primero que le dije al ministro cuando me invitó: ok, pero las decisiones las tomo yo. Si tengo que ir cada vez que tenga que tomar una decisión a preguntarle a Pedro, Juan y Diego si lo puedo hacer o no, los juegos no salen. Y el ministro me dijo: por supuesto, ahí está. Y ahí están los juegos.
Entonces, una vez que salieron los juegos, yo sigo teniendo las atribuciones que me da el cargo. Puede que no nos gusten, como dice el senador Núñez, puede que nosotros tengamos un modelo distinto, puede que nosotros creamos en un modelo distinto. Lo más probable es que yo no me habría involucrado si no era en el modelo donde yo tomo las decisiones, amparado por toda la legalidad y por los acuerdos de directorio. Pero si yo tengo que ir a preguntarle al directorio, ¿les parece que esta presentación que le hice hoy día es la que tengo que hacer en el Senado? Créame, presidente, que esta presentación no le habría llegado a las 3:15 de la tarde y todavía no estaría lista. Entonces, lamentablemente es así, las decisiones las tomo yo y si estoy equivocado es mi responsabilidad. Pero si yo tengo que ir a preguntar, no estoy para eso. Se lo dije al ministro el día 0 y a la subsecretaria. Respecto a la infraestructura deportiva, la gran mayoría ha pasado a manos del IND y ellos tienen un modelo de trabajo. No es mucha la infraestructura deportiva, salvo la del Estadio Nacional, la del Parque Estadio Nacional. No, en Cerrillo pasó al Comité Olímpico de Chile y ahí hemos sufrido un tema bastante engorroso porque se han ido robando los pedazos de pasto sintético porque no había guardia que lo cuidara. Mientras nosotros lo cuidamos, eso no tuvo problema. Eso pasó al Comité Olímpico, no al IND. Es responsabilidad de ellos. Respecto de la Contraloría, esto lo aclaramos en otra sesión del Senado, que creo que fui a comienzos de enero, a Valparaíso, y se lo hice ver a la señora Contralora. Ella dijo que no habíamos rendido y era verdad porque tenemos plazo hasta el 14 de agosto. Y el 14 de agosto nosotros vamos a entregar la rendición completa. Ese es nuestro compromiso, así están los estatutos y así lo vamos a hacer. Respecto a los juicios, los laborales escapan totalmente de nuestro manejo, por razones que todos sabemos. Estamos llegando a un acuerdo con la empresa GIEL. Va a ser un juicio largo con la empresa FAST. Y esperamos, nos han denunciado solicitando arbitraje y denunciado por la empresa Las Llaves, CREA 360. No estamos dispuestos a llegar a un acuerdo porque claramente nos fallaron de una manera increíble y ahí yo no solo cuido los recursos de la empresa, sino que también la imagen de quienes estuvimos detrás de esto. No es solo llegar a un acuerdo financiero y con la ambulancia nosotros ahí vamos a ver, eso no ha avanzado mucho. El registro de las inversiones en regiones, eso es algo de nuevo en el equipamiento deportivo entre el IND y el COCH. Ellos determinarán. Ayer en la prensa de hoy día leo que el presidente del Comité Olímpico fue a Puerto Montt y en Puerto Montt ofreció una de las carpetas de la cancha de básquetbol para entregársela a Puerto Montt. Pero nosotros ahí solo hacemos de mensajero y mandamos las cosas donde nos dice. Respecto de las consecuencias que han traído los Juegos, nosotros hemos visto y estamos permanentemente, como ustedes vieron, dando charlas en distintas instituciones, colegios, y hemos visto que los niños tienen más interés en hacer actividad física y algunos han descubierto algunos deportes, por ejemplo, los saltos ornamentales, que no se conocían y hemos descubierto. Habrá que ver cómo viene a futuro en eso, pero lo que sí ha sido un efecto clarísimo es que hemos tenido eventos mundiales, vienen eventos de calidad mundial a Chile que nunca lo habíamos pensado. El ciclismo en pista, el AmeriCup y nuevamente el Campeonato Sudamericano, así que ahí tenemos muchísimos temas. Respecto del discurso de la cuenta pública del presidente, solo hacer un alcance. El presidente don Jorge Alessandri en la cuenta pública del año 63 habló del deporte por el Mundial de Fútbol del 62 y hasta la presidenta Bachelet del año 2007 ningún presidente de la República hizo alguna alusión al deporte. Esa es la cantidad de años donde no tuvimos alusiones al mundo del deporte. Para nosotros, que hoy día haya 10, 15 veces, dijo la senadora, es motivo de tremendo orgullo porque casualmente me tocan las 2 veces a mí, el 2007 cuando estaba en la NFP y la presidenta habló del Mundial Femenino y los estadios y ahora el presidente habla de los Juegos Panamericanos, lo que realmente me llena de satisfacción. Y finalmente, respecto al futuro de la corporación tiene su estatuto donde fija la fecha de cierre el 30 de septiembre, como ya he dicho, los Juegos terminaron el 26 de noviembre, o sea, son 10 meses después de terminados los Juegos, y el directorio por sí y ante sí puede decidir máximo alargar esto durante un año. Pero es una decisión de ellos donde nosotros no participamos en lo personal.
No sé qué irá a pasar, pero yo prefiero que ojalá terminemos el 30 de septiembre. Creo que sería lo mejor para rubricar de buena manera todo el trabajo que se hizo. Es una decisión del directorio, pero con recursos aprobados o rechazados por nosotros. El extenderse un año más. No necesariamente, presidente. ¿Esos recursos ya están porque- asignados? No, nosotros hemos sido sumamente austeros, hemos podido no solo generar, ya les decía yo delante, cerca de 2.800 millones de pesos en mercado de capitales, que los tenemos guardados. El directorio podría pedir usar esos recursos sin recurrir al presupuesto de la Nación, pero yo no me quiero meter en donde, está bien, pero- porque no tiene nada que ver conmigo eso es algo que le corresponde al Está bien. directorio. Es bueno aclararlo también. Y para terminar y cerrar la sesión del día, era solamente aclarar, no sé si lo dije mal o me expliqué mal. Lo que yo dije es que el director ejecutivo, en este caso, no tiene la obligación de informar, ¿no es cierto? Pero sí, bajo mi punto de vista, muchas de las decisiones que uno quiere hacer las puede comentar, no preguntar. No preguntar la opinión del resto porque obviamente lentece ciertas cosas. Sí, dale. Eso lo conversamos después nosotros internamente. Pero muchas gracias, senador. Muchas gracias, director. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Entonces, por haberse cumplido la sesión del día, se levanta la sesión.